Bueno, dicen los expertos que es una noticia preocupante y es la alta informalidad laboral que se encuentra en plena consolidación. Las cifras son claras. La última encuesta nacional de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas mostró un aumento de la informalidad alcanzando el 27,6% del total de personas que están ocupadas. Pero no solo esto, el estudio Análisis Exploratorio de la Formalización de Emprendimientos en Chile, que es realizado por la Defensoría del Contribuyente, mostró que un 58% de las empresas no había iniciado actividades en el servicio de impuestos internos. Es decir, 196.000 empresarios señalaban que se mantenían en este estado porque consideraban que no era necesario formalizar para su funcionamiento. Queremos conversar desde Colombia con María Emilia Correa, socia de G100 y cofundadora de Sistema B. María Emilia, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Muy bien, Mirna, muchas gracias y como siempre, mil gracias por la invitación. Gracias a ti. María, cuando se habla de informalidad, se tiende a pensar, estoy pensando en Chile, ¿no? Nosotros tendemos a pensar en los toldos azules, en los vendedores ambulantes, creemos que ahí está la informalidad. Pero en realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de informalidad laboral? Pues Mirna, el tema es que la informalidad obviamente se refiere a la multiplicidad de empresarios que no han formalizado sus operaciones frente al sistema de impuestos internos, lo que significa obviamente menores impuestos para el país, que no nos conviene a ninguno, pero sobre todo que todas las personas que trabajan en ese porcentaje muy importante de empresas, que como tú decías son muchos microempresarios, pero también hay empresarios de pymes, medianos y pequeños, las personas que trabajan ahí trabajan en condición de informalidad, entonces no tienen protección social, no tienen ahorro pensional, no tienen sistemas médicos pagados. Entonces, la informalidad se refleja no solamente en que tenemos menos impuestos para el país, sino que la condición de la gran cantidad de personas que trabajan en ese tipo de empresas están desprotegidos, de manera que el sistema de seguridad social que hemos armado, que está armado sobre la idea de que es el ingreso laboral formal el que financia, pues hombre, tenemos un problema cuando cuando un porcentaje muy importante de los empresarios no se formalizan. Claro, pero mira, es que aquí me gustaría hacer la distinción, porque por ejemplo, entre los que estamos conversando están los llamados microemprendedores informales, y de hecho el 50% de ellos tiene ganancias mensuales promedio de solo 277.000 pesos frente a más de 1 millón de pesos en los negocios formales. Es que, ¿por qué te hago este distingo? Porque la gente tiende a creer, no, pero si yo gano tan poco, ¿cómo además voy a estar pagando impuestos? Pero la práctica está demostrando que si te formalizas, ganas más. ¿Cómo se entiende eso, María Emilia? Claro, claro, mira, es que el proceso de formalización, esto es un proceso complejo, porque la verdad muchas veces se ha entendido y cuando tú lees la literatura que hay, las investigaciones que hay sobre este tema, lo ven primero como un problema estructural, es decir, que es que eso pasa en América Latina y así es y punto. Y lo otro también es como que fuera una decisión de los empresarios, de estos microempresarios o pequeños empresarios, Ujú. que no quieren, que no se quieren formalizar. Y de verdad el problema es un poco más complejo que eso, porque claro, cuando tú estás empezando y tienes un nivel de ventas muy chico, eh, Claro. hay que encontrar la forma que puedas empezar a generar más ingresos para que puedas tener realmente un proceso de formalización. Entonces, yo no hago, digamos, uno no puede juzgar a las personas como es que no quieren, no, es que a veces digamos, cuesta mucho, pero es lamentable que cueste tanto porque cuando las empresas se formalizan, tienen una mejor relación con sus clientes, con sus proveedores, con sus vecinos, y eso repercute inmediatamente en los ingresos. Es un círculo Es virtuoso la formalización. Es que justamente María Emilia, conversamos a esta hora con María Emilia Correa, socia de G100 y cofundadora de Sistema D, porque es justamente la trampa en la que caen aquellos que creen que al no formalizarse, claro, no van a pagar impuestos, ¿verdad? Y por lo tanto van a lograr capital, o sea, que la plata que entra les rinda más. Pero tú estás diciendo algo muy distinto, tú estás diciendo que al formalizarte puedes aumentar, no sé en qué nivel, pero puedes aumentar de manera importante tus ingresos. Entonces, ¿cómo se da esa unidad? Claro, lo que pasa es que el cuello de botella que tenemos, lo tenemos Ujú. para tomar la decisión de la formalización, porque es ahí cuando digamos, cuando tienes ingresos muy limitados,
Es ahí donde Claro. tienes, ese paso cuesta, porque tienes que formalizar, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar un contador eventualmente, qué sé yo, ¿sí? Entonces tienes que tener Claro, por un supuesto. nivel un poquito superior de ingresos. Es ahí donde tenemos ese Exacto. problema. Pero una vez logras superar ese problema, la formalización no es una consecuencia, no es que te va mejor porque te formalizaste, es que cuando te formalizaste, tu negocio empieza a tener otra, digamos, tipo de presentación frente a los clientes principalmente y a los proveedores. Y además, la Mm. formalización te ayuda a ordenarte, ¿sí? Entonces, es impresionante, tú lo mencionaste, 300.000 pesos Ujú. mensuales de ingreso versus 1 millón de pesos mensuales de ingreso frente a los que se formalizaron. Es muy significativa la diferencia. Entonces, por eso lo interesante aquí es cómo ayudamos a los que tienen que tomar ese primer momento de la decisión y los primeros periodos de la formalización, porque muy seguramente en el curso del Mm. tiempo la cosa va a mejorar. Ahora, no es solamente una decisión del empresario, eso es la verdad. Ya. La otra información que es muy importante es que los estudiosos y los economistas nos cuentan que los mayores niveles de formalización se dan cuando hay crecimiento económico. Entonces, es difícil Ajá. esperar que cuando no hay crecimiento económico, pues obviamente a la gente no le va mucho mejor, entonces no se formalizan, ¿sí? Por Ahí cierto, sí entramos en un claramente. círculo negativo. Entonces, todas las Exactamente. Bueno, políticas que sí, acompañan, perdóname, sí. el crecimiento económico, la productividad, Ujú. está demostrado que se relacionan con disminución de la informalidad. Impresionante. Déjame compartir un par de datos más que me parecen interesantes para nuestros auditores y auditoras. Mira, un estudio de la Cámara Nacional de Comercio muestra que los vendedores ambulantes que no pagan patente en el sector, por ejemplo, de estación central, el 38,75% cuenta con enseñanza media o secundaria completa. Y en cuanto al ingreso mensual, el 74% dijo recibir un monto cercano entre los 720.000 pesos y el 1.200.000 pesos por jornada de trabajo de lunes a sábado. Si tú les preguntas a esas personas, lo más probable es que te van a decir, pero ¿cómo se te ocurre que me voy a formalizar y voy a pagar impuestos si ya con esto me doy por pagado? ¿O no? Claro, ese es el tema, es que lo que te digo es ese paso, esa Ujú. decisión de cuándo me siento como empresario y como persona común y corriente que está generando un ingreso para su familia, eh, Claro. dispuesto a ese paso de la formalización. Y esa es una pregunta muy interesante, porque cuando tú hablas con ellos, eh, hay primero, claro que sí, debo decir, una desconfianza general Mm. en América Mm. Latina frente al sistema de impuestos internos y a los bancos, ¿no? Mm. No es que los latinoamericanos estemos felices de pagar impuestos ni meternos a los bancos. Eso es la verdad. Pero Mm. es increíble cuando tú empiezas a trabajar con esos emprendedores informales, cuando empiezan a recibir compañía, digamos, para mejorar su gestión de costos, para entender mejor su negocio y sobre todo cuando empiezan a tener un entusiasmo por crecer su negocio. Es ahí Claro. donde tú puedes acompañar el paso a la formalidad, porque para crecer el negocio es donde es indispensable formalizarse. Entonces, es esa motivación lo que está, digamos, lo que uno Correcto. debería apoyar más para formalizar más a los empresarios. Totalmente. Es justamente lo que tú señalas, ese salto. Emilia Correa, pero hay otro tema que también está vinculado a la informalidad y que tiene que ver con cuando las empresas o el sector de pequeñas y medianas empresas donde las personas trabajan lo hacen sin contratos formales, sin seguridad social y otras protecciones laborales. ¿Esa es la otra cara de la informalidad? Esa es la otra cara que es un desastre en América Latina, Ujú. porque eso es como yo te digo, Claro. eso es como un tobogán a la pobreza, que principalmente además afecta a las personas de más edad, a las madres cabeza de familia, a las personas con discapacidad o con algún tipo de dificultad para emplearse, como los inmigrantes, en fin, que son los que aceptan emplearse en estas condiciones, ¿no? Y son Claro, precisamente tal las cual. personas más desprotegidas.
Entonces, es un costo tremendo para todos nosotros, los demás que pagamos impuestos y pagamos sistemas de seguridad social, porque hemos estructurado un sistema de seguridad social en nuestros países que depende de que las personas paguemos. Entonces, si hay un porcentaje muy alto de personas que no están pagando, pero sí van a necesitar los servicios, vamos a encontrar un tremendo déficit que va a ser muy difícil de cubrir. Bueno, deja contar que el año pasado CIS lanzó con el Ministerio de Desarrollo Social la campaña Da un salto a formalización para precisamente incentivar a emprendedores y emprendedoras, ¿no?, a regularizar sus negocios. ¿Son medidas que están dando resultados o no están dando resultados ya a la luz de lo que estamos viendo? Mira, lo que más quisiéramos es que dieran resultado, ¿no? Pero mira los números que acabas de leer. Los números Claro, no parece que, digamos, no no parece que todos los acompañan. esfuerzos estuvieran acompañando el cambio. Claro. Porque de verdad lo que han, sobre todo la gente de la OIT y de la CEPAL han hecho estudios muy interesantes en América Latina, ¿sabes? En las ocasiones, que son como 10 ocasiones en América Latina, donde se ha disminuido significativamente la informalidad, son situaciones donde hubo crecimiento económico en los países. Entonces, la verdad es como una cosa depende de la otra, ¿sí? Entonces, por eso aquí lo que es Correcto. muy importante son las políticas de apoyo al crecimiento económico y la productividad. Porque la verdad no es que podamos, digamos, esto no es que la gente no quiera, que no sepa, que no tienen educación, en algunos casos sí, pero sobre todo el problema es que si los negocios se quedan pequeños y tus ingresos familiares se quedan muy restringidos porque el negocio no avanza, pues mira, no es fácil que entres a un proceso de formalización. Entonces, por eso necesitamos que haya más crecimiento económico y más inversión, porque eso ha estado siempre asociado a la disminución de la informalidad. Entonces, hay que mirarlo desde los dos lados. No es solamente mirar al empresario y pensar que el empresario es culpable, digamos, del problema. Hay que ayudarle a los empresarios, evidentemente. Pero si tenemos Ahora, políticas que apoyen el crecimiento, vamos a tener un mejor sí. resultado. Y en ese sentido, ¿cómo ve G100 precisamente la economía de Chile, que crece, por supuesto, a un ritmo, pero mucho menor al que se ha proyectado, pero básicamente viene creciendo muy poco en los últimos 10 años? Sí, mira, eso es una de esas preguntas que nos hacemos siempre en América Latina y los economistas te dan todo tipo de explicaciones, ¿no? Que estructural, que nos quedamos quietos, lo que sea, no sé. Pero yo Claro. de eso no sé porque no soy experta. Pero lo que sí sé es que cuando tenemos condiciones de mayor certeza para los inversionistas y logramos que el país se vuelva nuevamente un lugar atractivo para la inversión va trayendo desarrollo, generación de empleos y nuevas oportunidades. Lo que vimos en Chile durante muchos años, que es algo que realmente vale la pena, es el apoyo a la innovación y al desarrollo de nuevos negocios, que por ahí se ha generado una fuente de crecimiento económico bien interesante, que yo creo que Chile tiene todo para seguir funcionando por ese lado. Lo que nosotros vemos en los empresarios con los que trabajamos en el G100, que es muy interesante, es que el acompañamiento, los consejos, los Mm. contactos y eventualmente el capital, que son las cuatro eh, áreas de acompañamiento del G100, son claves para acompañar el proceso de formalización de los emprendedores. Hemos trabajado con cientos de pequeños emprendedores informales que cuando reciben cuando se sienten acogidos, cuando reciben buenos consejos de emprendedores expertos y cuando sobre todo son parte de una comunidad que se ayuda, crecen mucho más rápido y se formalizan. Ahora, tú nos has dado algunos indicios, ¿no es cierto?, o más bien orientaciones en otras entrevistas para una persona que está interesada en emprender, pero que necesita emprender con una cierta seguridad. O sea, no estoy diciendo que el emprender ya es siempre un riesgo, pero con una cierta capacidad para entender el mercado en el que se encuentra. Es decir, hay ahí asesorías de G100. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Cómo pueden ayudarla, en definitiva? Mira, primero que todo, mi consejo que repito todas las veces es que
Uno siempre debe primero escuchar muchos consejos, pero en lo posible no empezar solo. Porque uno solo, Ah, digamos perfecto. que uno mismo se enreda solo cuando empieza cualquier nueva actividad. Entonces, lo mejor es estar acompañado y buscar personas mejores que uno, que tengan experiencia y que lo acompañen. El gobierno chileno tiene una cantidad de espacios de Cercotec, FOSIS, de acompañamiento a los emprendedores, y el G100 pueden mirar en el sitio web del G100, g100.org, porque ahí tenemos los campeonatos de emprendimiento que estamos haciendo por todas las comunas de Chile y donde invitamos a todas las personas que están emprendiendo a sumarse a estos campeonatos para conocerse con otros emprendedores de su región, para conocerse con emprendedores que han tenido éxito en Chile y para aprovechar estas 4 Cs: el cariño, el consejo, el capital y los contactos que podemos ofrecer a emprendedores que han tenido un poco más de éxito en Chile y que están muy entusiasmados con esta tarea de ser unos actores para la creación de una mejor sociedad a través de una economía más pujante. Es interesante el punto que tú señalas, María Emilia, porque tú siempre lo has dicho, efectivamente, no emprender solos. Ahora, el punto es que para emprender con un otro que, no sé, no es parte de tu familia, tiene que haber también un nivel de confianza, ¿no es así? ¿Cuáles debieran ser las características para encontrar el mejor partner? Bueno, encontrar socios ya es otra cosa. Yo te digo que encontrar socios es tan difícil. Un buen socio es como un buen marido, decimos, ¿no? Si Imagínate. tuviéramos las variables para encontrar el buen marido, lo estaríamos ofreciendo, ¿no? Mira, pero Claro. la verdad es que más que empezar con socios, a menos de que uno tenga una relación de mucha confianza con alguien, qué sé yo, lo que yo creo que es que hay que acompañar con gente que le ayude a uno a pensar mejor, a entender mejor en qué negocio está, ver uno mismo, aprender de uno mismo qué es capaz de hacer, para qué sirve uno, para qué no sirve y dónde hay que compensar de uno mismo las deficiencias que uno tiene. Entonces, hay gente que es magnífica para vender, pero pésima para cerrar los negocios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Interesante. si tú sabes que eres buena para vender, pero que no cierras bien, pues consíguete a alguien que te acompañe a cerrar, no necesariamente un socio, pero o que te enseñen o que puedas colaborar con esa persona. Hacer sociedad ya es un segundo paso, ¿sí? Pero acompañarte con gente que sepa más que tú, pedir consejo, asociarte, digamos, con organizaciones que te acompañan, como estas que menciono del gobierno chileno, G100 y otra cantidad de organizaciones que hay en Chile que acompañan a los emprendedores. Buscar consejo, digamos, ¿no? Eso es determinante. Quiero agradecerte, María Emilia Correa, socia de G100 y cofundadora del Sistema B, por haber estado una vez más con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Que estés muy bien.